En primer lugar, como actual presidente de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, quiero felicitar a los nuevos residentes por haber obtenido el cargo por concurso de oposición y darles la bienvenida. Creo que comienzan una etapa muy importante en el aprendizaje del posgrado de cirugía, lo cual, desde ya les digo, va a ser muy demandante, muy exigente, pero es una etapa muy linda. Yo les quería hablar algunos conceptos iniciales de cómo fueron surgiendo las residencias, y fueron creadas en los Estados Unidos por este señor, el doctor William Halted, que está a su derecha, que era el jefe del departamento de cirugía en la Universidad de Johns Hopkins a inicios de los años 1900. El modelo que él promovió fue un sistema de alta dedicación, de estructura piramidal, con un entrenamiento largo, incluso un estilo de vida restringido. Eso fue el resultado de generaciones de médicos en formación que residían en el hospital, había el nombre de residentes, tenían una carga horaria muy elevada, una remuneración baja, y eran fuertemente desalentados incluso a hacer otras actividades, incluso de casarse, dado lo exigente que era la dedicación a su actividad. En ese momento, el producto final de esa residencia tenía que ser un cirujano con las siguientes características: ser un líder por saber actuar en equipo, tener el conocimiento médico necesario para identificar una enfermedad, la habilidad quirúrgica para resolverla, prevenir, detectar y manejar en forma oportuna y adecuada todas las complicaciones, actuar en beneficio de los pacientes, respetando su dignidad, su autonomía, y actuar con profesionalismo. Ocurre que en marzo de 1984 fallece una paciente, Libby Sion, en un hospital de enseñanza en Nueva York, luego de una serie de eventos adversos, y eso generó todo un cuestionamiento del sistema hasta ese momento de residencias, dado fundamentalmente por la elevada exigencia y carga horaria. Entonces, en ese momento se introduce lo que se llamó el acto de protección y seguridad del paciente y del médico, y ahí se establecieron ciertas normas, se limitó el trabajo a 80 horas semanales, máximo 24 horas como trabajo consecutivo, guardias cada 4 días, 12 horas, por ejemplo, como máximo para residentes en el área de urgencias, un fin de semana libre por mes, etc. Y en definitiva se cuestionó un poco esto en los sistemas de residencia, se fijaron pautas de cómo educar a un residente en cirugía, se llegó a la conclusión que se debía desarrollar un sistema que permitiera formar residentes con las siguientes características: que tuvieran un conocimiento médico adecuado, habilidad quirúrgica, capacidad de trabajo en equipo, poder tomar decisiones adecuadas, profesionalismo, ética y con una relación médico-paciente adecuada. En nuestro país, las residencias comenzaron en 1983 en cirugía, junto con las residencias en medicina, ginecología y pediatría. Y en el año 1988 se reúnen todos los profesores de cirugía en ese momento y definen que la residencia, la especialización en cirugía, la única forma de obtener el título era a través de las residencias. Esto como elementos históricos. En este diapositivo yo les quería un poco mostrar cómo ha sido, a mi ver, estos últimos 30 años, cómo se ha desarrollado la cirugía. Si ustedes ven la primera foto de la izquierda, esto fue en el Congreso de Cirugía del año 1983, yo entré de residente en 1982. En ese momento la cirugía, se hacía la cirugía abierta, obviamente. Los cirujanos, yo los veía como, fundamentalmente eran hombres con superpoderes además. En ese momento existía el aforismo que decía que grandes cirujanos, grandes incisiones. En el año 93, 94, comienzo mi residencia en el Hospital Pasteur, y en ese momento se comienza a realizar la cirugía laparoscópica, se compran equipos de cirugía laparoscópica con material, se hace un convenio con la empresa Johnson, y comienzo en realidad a aprender junto con los otros integrantes del servicio la cirugía. Y eso para mí significó un cambio realmente importante en la concepción que uno vio, por lo menos en ese momento, de la cirugía. Creo que ahí empezó a producirse un cambio realmente interesante, que además ya había empezado en Francia en 1897 con Philippe Muret y François Dubois, cuando hicieron las primeras colecistectomías, y después eso se continuó en Estados Unidos con Reddick y Olsen cuando empezaron a hacer la cirugía biliar. En ese año la cirugía laparoscópica en nuestro país fundamentalmente se tenía que aprender fuera de los ambientes curriculares, había que asistir a cursos y a congresos para aprenderla, estaba fuera de la academia.
En esta foto, por ejemplo, fue en el Congreso del 2004, en la ciudad de Cancún, en México, se hace el Congreso Mundial de Cirugía Laparoscópica. En ese momento se designa a través de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica al doctor Ignacio como presidente y tuvimos la oportunidad de ir. Y fíjense que al inicio, la cirugía laparoscópica, por supuesto, se hacía con pequeños monitores, con fuentes de luz realmente que no tenían gran iluminación. Las cirugías se documentaban en cassette, en VHS. Y en el año 2003, en el Congreso Uruguayo de Cirugía, en ese momento en la Clínica Quirúrgica F, que estaba a cargo del profesor Morelli, presentamos como mesa del servicio si la cirugía laparoscópica era un abordaje diferente, como se decía en ese momento, o una nueva concepción de la cirugía. Y esta foto que ven acá es en el año 2016, en octubre, cuando hago la última operación en el Hospital Militar, en el cual me desempeñé unos 20 años, en la seccional de cirugía laparoscópica. Para que ustedes entiendan un poco la dimensión de los hechos, yo era el jefe de la seccional de cirugía laparoscópica y era cirujano laparoscopista. O sea, estaban los cirujanos que hacían cirugía general y los que hacían cirugía laparoscópica. Hoy el escenario, creo que cuando uno ve la historia y ve la evolución que ha tenido la cirugía en estos últimos 30 años, ven que hoy prácticamente ustedes se inician en el aprendizaje en la cirugía en un contexto totalmente diferente. Hoy prácticamente la cirugía biliar, ni que hablar, la cirugía colorectal, la cirugía de hernias, la cirugía del hiato, se aprenden, o ustedes, la cirugía de urgencia, las apendicectomías, ustedes la aprenden por la laparoscopía. Hoy las salas tendrían que estar todas equipadas con, como está esta sala que hay acá, con una torre de laparoscopía, con los monitores ya ensamblados a nivel de soportes. Otro cambio que ha tenido la cirugía es que hoy hay muchas más residentes mujeres. Fíjense que en esta generación, que son 12 residentes, las 2/3 partes son mujeres, son 8 chicas en el grupo de residentes. Esta es una tendencia además que se viene dando ya hace varios años. Y finalmente, algo que yo pensé que no iba a llegar, es la cirugía robótica. Hoy la cirugía robótica es una realidad en la cirugía. En nuestro país creo que va a costar un poco más que llegue por un problema de costos e insumos, pero realmente es una realidad y creo que hoy para la cirugía laparoscópica compleja se está imponiendo como el método de elección. En el momento que se inicia la residencia, William Halted proponía como modelo de enseñanza ver un procedimiento, hacer uno y enseñar uno. Hoy creo que se ha producido un cambio totalmente en las formas de enseñanza, fundamentalmente debido al desarrollo y al auge, como decíamos, de los procedimientos mínimamente invasivos. Además de estos cambios tecnológicos, se busca una mayor seguridad en los pacientes, se trata de estandarizar las técnicas quirúrgicas, de prevenir las complicaciones, se operan pacientes más complejos, añosos, se busca una mayor eficiencia y rendimiento en la sala de cirugía, y se avanza en lo que son todas las teorías educativas y fundamentalmente se introduce lo que hoy es un elemento capital, que es la simulación en cirugía. En este momento hoy se considera que el aprendizaje, las habilidades y destrezas quirúrgicas deben ser desarrolladas en laboratorios de entrenamiento para seguridad de los pacientes. En estas fotos vemos hoy prácticamente todos los hospitales en nuestro país cuentan con un laboratorio de simulación en el cual los residentes se entrenan, hacen cursos de cirugía laparoscópica básica y de avanzada, y se entrenan en el aprendizaje de todas estas modalidades. Y esto es una foto en la cual se ve residentes que también están utilizando el modelo diseñado por el doctor Sanguinetti en nuestro país, que es muy sencillo, con un celular y una pequeña caja con una fuente de luz, pueden practicar y desarrollar habilidades en esta nueva forma de hacerse la cirugía. Otros elementos que también se han sumado a la formación del residente y que ustedes fundamentalmente los van a desarrollar en lo que es en nuestro país el Laboratorio de Cirugía Experimental, es la simulación experimental en animales, que fundamentalmente tiene un rol muy importante, sobre todo en la enseñanza de técnicas laparoscópicas en órganos sólidos. Además, se suma el aprendizaje de la anatomía y técnicas quirúrgicas en cadáveres, que tiene también una gran utilidad. Y finalmente los simuladores virtuales, que si bien tienen también su función, a veces se hace más difícil acceder a los mismos por un tema de costos. Inevitablemente les tengo que nombrar que hoy ustedes se inician en su formación como residentes en una etapa muy especial, dada la existencia, como ustedes saben, de una pandemia mundial.
Esto además nos ha significado prácticamente tener la responsabilidad y la obligación de velar por el cuidado de la colectividad de todos los cirujanos y de los residentes. Y en este contexto, el año pasado, me acuerdo de cuando dimos la bienvenida a los residentes, tuvimos que prácticamente enfocarnos mucho en las medidas de prevención, porque se iniciaba la pandemia en nuestro país, prácticamente no había mucho asesoramiento en ese sentido, no sabíamos qué iba a pasar y las incertidumbres eran otras. Yo no voy a insistir en esto, que ustedes ya a esta altura lo manejan, que son todas las medidas hoy que hay que extremar de protección para evitar enfermarse, adquirir la enfermedad y no transmitirla al resto de los pacientes y al personal de salud. Y bueno, y esto creo que hoy les da un protagonismo muy importante en esta situación realmente inimaginable que estamos viviendo todos, como veíamos, comenzábamos recién con Juan Pablo Ornoletti, en el mundo con motivo de esta pandemia. Algunos aspectos yo quería decirles fundamentalmente. Para hacer cirugía se precisan una serie de características, pero el cirujano tiene que tener vocación, esto es una especialidad que requiere realmente sentirla, hay que tener actitud, ustedes van a tener que enfrentar situaciones adversas, esta especialización le va a generar mucha dedicación, mucho compromiso, mucha responsabilidad, equilibrio para hacerlo en un contexto armónico, y además hay que meterle un poco de pasión. ¿Qué es la Sociedad de Cirugía y cuál es su importancia? Y bueno, ustedes saben que el 10 de noviembre de 1920, el doctor Carlos Estallano, estas son palabras textuales de él, dadas las características del mundo hospitalario y de la vida científica del medio, que evocaban en cierto modo el periodo feudal, o sea, el individualismo reinaba en todas las actividades, y él dice, palabras textuales, que era un problema de época y una resultante de hombres. Entonces, él se le ocurre, es el ideólogo, de generar la Sociedad de Cirugía como un ámbito de reunión académico, científico, donde congrega las distintas clínicas quirúrgicas. El año pasado se hicieron 100 años desde su fundación, por lo cual se hizo una publicación que ustedes van a acceder a la misma, en la cual se hace un resumen bastante acotado de lo que fueron estos 100 años de la historia de la sociedad. ¿Por qué es importante que ustedes hoy pertenezcan, se hagan socios y pertenezcan a la Sociedad de Cirugía? Y bueno, porque en primer lugar es el referente natural de la cirugía del Uruguay. Esto además les tiene que generar, desde el inicio de formación en cirugía, un sentido de pertenencia, es un lugar de referencia y de reunión, en donde ustedes pueden desarrollar la actividad científica y académica a través de estas sesiones científicas. En este momento contamos además con la nueva edición online de la revista Cirugía del Uruguay, promovida un poco por el doctor Gustavo Rodríguez y a cargo de la licenciada Cecilia Valenzuela, que ahí ven en la foto. Ella es la encargada de biblioteca. A su vez, esta es la secretaria, Alma, que todos creo que la conocen, y tenemos una biblioteca con acceso a información, con un buen portal, en el cual ustedes prácticamente pueden acceder a toda la información que necesiten. Es necesario además, se ha formado en la sociedad un capítulo de residentes, ya hace unos años, en el cual ustedes están representados, y es importante por lo tanto que participen. Se ha generado un sistema además de obtención de becas, de convenios, de congresos, y además desde el año 1990 se ha agregado a la sociedad la función de defensa gremial a través de la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, en las cuales un poco se controlan los aspectos vinculados a las condiciones de trabajo y los aspectos fundamentalmente salariales. Para no ser muy extensa mi presentación, en primer lugar, les quería decir que la cirugía es una profesión hermosa, pero hay que ejercerla con mucha vocación, mucha pasión, pero también con mucha inteligencia y equilibrio. Además del conocimiento teórico que obviamente ustedes tienen que adquirir, tienen que desarrollar una destreza manual necesaria para poder hacer la actividad quirúrgica, eso es muy importante. Siempre actúen como cirujanos, antes de actuar como cirujanos actúen como médicos. Lo que les decía recién, que en el contexto de esta pandemia mundial que les toca vivir, tienen que tomar todas las precauciones fundamentalmente para no enfermarse, asegurar además brindarle a la población una atención adecuada, y finalmente que la unidad, el sentido común, la inteligencia práctica, la precisión y la pasión van a ser elementos fundamentales en su formación. Bueno, finalmente, como mensaje de aliento final, les quería decir que esto es una emergencia sanitaria, como vimos, pero esto va a pasar.
Creemos que hoy con el Plan Nacional de Vacunación, que está en pleno desarrollo, se está haciendo a buen ritmo, pensamos que esta situación va a mejorar, y así que bueno, es un mensaje de aliento para que se sientan estimulados.